con Él su venida. Entonces, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, ¿qué es convicción? ¿Y qué es certeza? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Quiero que nos quede muy claro porque, ¿qué pasa? Estos dos puntos nos van a llevar a tener los otros dos puntos, ¿sí me voy a entender? Porque ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que por vuestra fe en el Señor Jesús, y el otro punto que lo vamos a ver ahorita que también es muy lindo, por eso Él no cesa de orar pidiendo las otras dos cosas, ¿sí? Que es maravilloso, es hermoso. Entonces esto lo que nos da a nosotros es el camino para poder obtener las dos siguientes cosas: la fe por el Señor Jesucristo, nuestra plena confianza en Él. Pero mirémonos por un momento si eso es real en nuestra vida, si hay plena confianza en Jesucristo, si hay plena confianza en las promesas que Él nos ha dado, o sea, a veces se nos olvida. Pasa, ¿cierto? Que viene la circunstancia difícil, viene el problema y uno como que, ay Dios, como que será que sí, de verdad, en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, sí está tan pegada, tan prendida, tan inundado nuestro corazón de la fe del Señor Jesucristo. Si estamos confiando plena y totalmente en Él. ¿Qué dice? Contéstese ahí en su corazón, ¿sí o no? Es lo mejor, ¿no? Yo creo que esa reflexión va precisamente para que nosotros le pidamos a Él, porque no es fácil. No es fácil. ¿Qué le pasó a Pedro cuando iba en la barca y estaba así tremenda la cosa? Y entonces empezaron a ver allá a lo lejos y dijeron, ¡no, hay un fantasma! ¿Quién era? Era Jesús, ¿cierto? Entonces Pedro, todo osado, es como mejor dicho así tremendo, dice, Señor, pues si de verdad eres tú, que yo camine por el mar y vaya hasta donde tú estás. ¿Le hemos dicho cosas así al Señor en nuestra vida? ¿Le hemos pedido cosas locas que nosotros mismos decimos, uy, ¿será que sí? ¿Será que esto se cumple? Ay, Señor, te pedimos que toda Colombia se arrodille a tus pies. Te pedimos, Señor maravilloso, que Colombia toda se convierta a ti, que sí. Entonces, eso es real, de verdad, lo que le estamos pidiendo al Señor, si lo estamos creyendo nosotros mismos. Lo estamos creyendo. Que Colombia, sí, uno como que se lo imagina, ¿cierto? Pero de verdad lo creen. Uy, ¿será que sí? ¿Cuándo lo veremos? pero debe ser una realidad. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué dijo el Señor Jesús a Pedro? Le dijo, ven. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Ven. El Señor nos ha entregado a nosotros a Colombia en nuestras manos. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí estamos creciendo en Él? ¿Su palabra? Además que si nos ha entregado el Señor a Colombia en nuestras manos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Claro, exacto. Tenemos que tenerlo claro porque no puede ser una maquinita orando. No puede ser una maquinita diciendo esto, lo otro, porque nos volvemos, como dice la palabra, haciendo vanas repeticiones. ¿Cierto? Que a no me agrada la oración de vanas repeticiones. Entonces, ¿cuál es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos? Dice, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús, una fe que confía realmente en Él, una fe que confíe que realmente vamos a ser sanos si tenemos alguna enfermedad. Hay enfermedades a las cuales nos acostumbramos, enfermedades que no nos duelen. Por ejemplo, la de los ojos. Puede que esta enfermedad no nos duela porque nos ponemos las gafitas, ¿cierto? Yo lo hablo por mí misma. Y cada vez que yo puedo, cada vez que dice Señor, el Señor dice, está abierta la puerta para que ustedes oren por su sanidad. Yo le digo, Señor, mi ojito, yo siempre me lo toco. Y hasta el día que el Señor me sane, seguiré orando. ¿Cierto? Pero tenemos que tener esa confianza y creer en Él, que Él lo hace, no acostumbrarnos a la enfermedad. No acostumbrarnos, no nos acostumbremos a estar enfermos, a que siempre me duele no sé dónde, que siempre me duele el hombro, que siempre me duele la cabeza. Porque no nos acostumbremos a eso, no nos acostumbrarse a no estar en el yugo y en la esclavitud del diablo. Seamos libres en el nombre de Jesús hoy.
libres de toda opresión de las tinieblas, seamos libres del cansancio, seamos libres de la pereza para orar, de la pereza para leer la Biblia, seamos libres de esa pereza para buscar a Dios. Seamos libres en este día, dice el Señor, en esta hora. Hay cosas que el Señor tiene tremendas para nosotros, pero entonces había dos palabras muy importantes que decía Rocío ahorita acerca de la fe, ¿cierto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Si Pedro hubiese tenido puestos sus ojos todo el tiempo en Jesús, se hubiera empezado a hundir. ¿Qué dice la palabra acerca de la parábola del sembrador? ¿En cuántos sitios cayó la semilla? En 4 sitios, ¿cierto? Uno cayó en el camino, otro cayó en dónde? En pedregales, entre espinos, y el otro cayó en una piedra, ¿cierto? Cada uno de esos sitios en donde cae la semilla, después Jesús nos explica que la semilla es la palabra, ¿cierto? Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque dice, bueno, que cayó en el camino, escuchó la palabra y dijo, listo, ya. Sí, o sea, la escuchó, entonces alegó por un momento, pero ya, no más, o sea, ni siquiera pegó porque cayó en el camino, ¿cierto? Pero el que cae, ¿cuál es el vecino? El que cae entre pedregales. ¿Qué le pasa a esa semilla? Exacto. No tiene profundidad. Entonces, ¿qué pasó con esa semilla? Se le predicó la palabra, la recibió, sí, chévere, voy a emprender un camino con Cristo, tal, empezó a venir. Pero, no, lo que pasa es que a mí me gusta mucho rumbear. A mí me gusta mucho, yo prefiero estar con mi novio. A mí me gusta, otras cosas, o sea, uno no puede como, de pronto la persona, sí, muchas veces lo he escuchado también, la persona dice, no, pero es que, es que es muy tenaz, no se puede ser tan tenaz, no se puede, ¿cierto? Pero la otra nos habla acerca de lo que le pasa a la fe, ¿sí? La siguiente semilla cayó en dónde? Entre espinos. ¿Y qué le pasó a esa semilla? La primera vez que no hubo profundidad. Esa se ahogó, entonces ¿qué? Firme, ¿sí o no? Empezó, listo, que hay que dejar esto, que el Señor nos llama a dejar esto, a dejar lo otro. Listo. Empezaron los problemas de afuera, ¿cierto? Ya no fue la cosa de adentro. En el anterior fue la cosa de su propio jalonamiento hacia las cosas de afuera. Pero el siguiente ya fueron las circunstancias. Nosotros como cristianos hemos tenido este camino, ¿no? Hemos entrado, sí, no sé qué, como que volvemos a salimos, y volvemos y entramos, hasta que hay un momento en que uno dice, bueno, Señor, contigo para las que sea, ¿sí o no? Para donde nos lleve, bueno, listo. Pero empieza a levantártelo de afuera, entonces la familia. Primer punto, la familia. Bueno, una cosa, la otra. Después, en el trabajo, empieza a levantarse crisis económica. Empieza a entrar uno como en épocas de desierto. Ahí es donde está nuestra fe. ¿Dónde debe estar? Entonces, ya como empezamos a ver eso, entonces, no, ya este domingo como que no voy a la iglesia, es que tengo que pasar tiempo con mi familia, porque ellos pues también, sí, son importantes, no sé qué. Entonces, fíjense cómo la fe en Cristo es algo muy, muy importante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos enfocamos nuevamente, ¿cierto? Levantamos la mirada a Él. Y a pesar de las dificultades, a pesar de la crisis económica, a pesar de las cosas difíciles en la familia, a pesar de todo lo que se pueda levantar a nuestro alrededor, seguimos con el Señor. Y entonces viene el siguiente, la buena tierra. ¿Somos buena tierra? ¿Queremos ser buena tierra? ¿Queremos dar mucho fruto? ¿Para qué queremos dar fruto? ¿Para qué?
llevar otras personas. Dice la palabra que si la semilla no muere, no puede llevar fruto. ¿Qué es morir? ¿En dónde está el morir? ¿Y eso es fácil? Pues es difícil. ¿Y quién nos ayuda? Definitivamente, no hay nada más, ¿cierto? No hay nada más, o sea, las relaciones son fuertes. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en esa época de, Señor, yo quiero morir hace años, ¿no? Yo me acuerdo que yo tuve un sueño, no, tuve varios. Y yo le decía, ay, sí, Señor, y lloraba, yo quiero morir. Y entonces yo me soñé que yo me mataba. Y yo me acuerdo que yo le contaba a Mauricio y me decía, ay, Dios mío, es que así no es. Hay que pedirle al Señor que lo haga. Y que uno se sienta tranquilo, porque no puede haber una carga en esas cosas. No puede ser una cosa que le estén imponiendo a uno. Porque si no se le vuelve a uno una cárcel. ¿Sí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con ellos estando allí en Egipto? Ellos estaban bajo el yugo, bajo la esclavitud, bajo la opresión, ¿cierto? Y ellos empezaron a orar a Dios: Señor, sácanos de esa esclavitud, libértanos, estamos oprimidos. Y cuando el Señor levanta a uno, levanta a Moisés para liberar al pueblo, la gente era muy incrédula, tenía muchas dudas, ¿verdad? Y le decían: ¿pero usted qué, Moisés? Bueno, empezaron a ver las señales y dijeron: bueno, listo, más o menos, como que ahí. Pero uno durante todo el Antiguo Testamento, durante todo ese tiempo del Éxodo, cuando uno ve y empieza a leer todas esas historias del Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico, en Números, uno se da cuenta cómo es tan importante de verdad que cada persona sea que le entrega su vida realmente a Dios. Porque ellos se la pasaban, como lo vimos en una predicación muy tremenda hace unos domingos aquí en la iglesia, iban murmurando todo el tiempo, y que Moisés esto, y que Moisés lo otro, y que se más, todo el tiempo. Entonces ellos salieron de Egipto, pero su corazón se quedó allá. Y durante años y años, aún en la época de los reyes, me parecía muy impresionante. Y otra de las palabras que el Señor traía a mi mente era las causas por las que el pueblo de Israel es llevado a cautiverio nuevamente. Entonces, durante todo ese tiempo en el que Israel sale, dura todo ese tiempo dándole vueltas al desierto, y entonces el Señor hace milagros tremendos, envía la comida, las vestiduras no se les dañaba, ¿verdad? El calzado durante todo ese tiempo, todo estaba provisto por Dios. Todo, absolutamente todo. Y ellos seguían quejándose: ay, tan ricas que eran las cebollas de Egipto, tan rica que era la carne de Egipto. ¿Por qué no nos dejaron allá en Egipto? Durante todo ese tiempo estuvieron renegando, todo ese tiempo era reniegue y reniegue de Dios. Pero pasó algo tremendo durante todo ese tiempo. Ellos siempre necesitaba que hubiese una persona para que ellos se levantaran en su parte espiritual. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a mirar, entonces pasó Moisés le entregó a Josué, ¿cierto? Pero estando ya Josué dijo: bueno, yo y mi casa seguiremos al Señor, ustedes verán. Y él entregó las cosas, y Dios dijo: ya él no le entregó, no sucedió a ninguna otra persona. Pero entonces el pueblo, que empezó a hacer, a mezclarse con los pueblos paganos que estaban allí en la tierra que les entregó Dios, ¿verdad? Y empezaron a hacer lo malo, y empezaron a fornicar, como dice la palabra, tras los ídolos. Y hay una tendencia en el ser humano tan impresionante, la idolatría, la religiosidad. Es una cosa con la que de verdad tenemos que luchar, y la cual tenemos que sacar de nuestras vidas por completo. No se puede quedar ni un poquito. Así como le hemos dicho al Señor que no queremos tener ni un poquito de Jezabel en nuestra vida, así tenemos que orar por ese espíritu de religiosidad y mundo para que ni un poquito de él esté en nuestra vida. Totalmente. O sea, esos dos espíritus, tanto
fe, confianza en Él, real, a que Él nos ayuda a morir. No es en nuestras fuerzas, no es nosotros diciendo, sí Señor, me muero, y entonces lo dejo todo. Porque no, así no es, se le vuelve una cárcel a uno. Se le vuelve una cárcel, se vuelve una carga, se vuelve una cosa terrible, tediosa. Así no es. Entonces, el primer punto es la fe en el Señor Jesús. El siguiente es de nuestro amor para con todos los santos. Y este sí que me parece muy precioso. Porque después que nosotros estamos en la fe en el Señor Jesucristo, el Señor nos dice a nosotros, amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Como lo hemos venido diciendo hace un rato, pero también amar al prójimo. Y entonces, ¿cuál es el amor? ¿Cuál es el amor que nosotros debemos tener para con los santos? El mismo, dice Rosy, el mismo amor que Jesús tuvo con nosotros, ¿cierto? ¿Qué es el amor? Dar la vida. El amor es darse, el amor es servir. El amor no es más quedarse esperando que le den, sino entregar, darlo todo. ¿Cómo? En la medida que Dios quiere que lo hagamos. Entonces, hay algo que nos habla acá mismo en Efesios capítulo 4. Y es lo que nos lleva a nosotros a andar y a mantenernos en ese amor. Entonces, si quieren, miremoslo porfa. En Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4. ¿Sí? De nuevo, en el versículo 2, ¿vale? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que tenemos que estar dispuestos todo el tiempo a guardar la unidad, no permitir ni media división, ¿cierto? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí. ¿Qué nos pide Dios? Que andemos en unidad, en amor, ayudándonos, andando pendientes los unos de los otros, pero con el amor de Él. ¿Qué tenemos que hacer primero nosotros? Entregar todo nuestro amor en sus manos. Todo. El Señor no quiere un pedacito de nuestro corazón. Yo recuerdo que al principio, cuando yo llegué a la iglesia, yo decía, oiga, ¿cómo será eso de uno amar a Dios el 100%? Entonces, como me gustan las matemáticas y las gráficas y esas cosas, yo me imaginaba una tabla. Y el 100%, y yo decía, todo para Dios. Y entonces, ¿en dónde queda mi hijo? Y entonces, ¿en dónde queda mi mamá? Y muchos años después, entendí cómo es que Dios quiere que lo haga. ¿Ustedes quieren saber? ¿O ya saben? Entonces, entendí que la torta es toda para Él. Eso es 100% todo para Él, todo, 100% para Él. Oye, fue tan tremendo. Fíjate que una vez a través de Rubí el Señor me dio esa palabra y yo seguía las mismas. Yo no entiendo, pero bueno, gloria a Dios que eso me lo reveló, ¿no? Después de años, pero bueno. Es todo depositado ahí, todo en Él, todo, absolutamente todo, mis anhelos, mis expectativas, mis sueños, todo. Y lo que nos dé se muere, total. Y después, Él me da de su amor, Él me da de lo de Él, y ahí sí yo puedo darle a mi mamá, a mi hijo, ¿cierto? Gloria a Dios. Amén.
Es lindo, es maravilloso, es precioso. Entonces, vamos a ser grandes con la fe en Cristo. Vamos a ser grandes con el amor a los santos sobre todo. ¿Sí? ¿Y quiénes son los santos? Nosotros somos los santos, hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Y después hemos sido santos por Él y santificados luego por el Espíritu Santo, si es que estamos buscando la santidad de Él. Entonces nosotros somos los santos, nuestros hermanos, unos a otros, buscando esa santidad, buscando ese amor. Entonces vimos aquí cómo nos da unos tipsitos en Efesios 4 el Señor de cómo debemos buscar ese amor con los santos, ¿cierto? Ese amor y esa unidad. Dice, con toda humildad, ¿sí? Y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Porque la cosa está fácil entre hermanos. ¿Es fácil? Alguno habla duro y al otro no le gusta, uno habla chillón y qué pereza porque habla así de chillón, otro mastica chicle muy feo, otro de pronto está cañín, no sé, o sea, estoy inventando cosas. ¿Sí? Y no hay roces entre unos u otros, pero el Señor nos dice con toda humildad y mansedumbre, soportando, o sea, soportando, ¿qué significa? ¿Que la cosa es fácil? Más bien como un poquito difícil. ¿Más que cómo? Un poquito Difícil, claro, porque cada uno tenemos una forma de ser. Cada uno tenemos unas diferentes formas de hacer las cosas. Y además de eso, cada uno estamos en un proceso de santificación en Dios, en un proceso en donde nuestro carácter está siendo formado. Entonces, en medio de eso, sale por allá la chispa, la cosa, ¿cierto? Uy, como que... Pero entonces debemos soportarnos, amarnos, no pensar lo malo del otro, sino pensar siempre en lo bueno y ponernos como en la posesión del otro. ¿Sí? Humildes, mansos, y eso no se logra en nuestras fuerzas, es necesario en esto y en lo otro pedir que el Espíritu Santo sea el que nos ayude. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra. En eso somos débiles, el Señor nos ayuda en eso. Debemos humillarnos delante de Él y decirle, Señor, yo no puedo, hazlo tú, ayúdame. Acerquémonos a Él y Él nos ayuda. Él dice que Él ha puesto sus ojos sobre nosotros, que Él nos va a mostrar el camino sobre el cual vamos a andar. Pero que no seamos como la mula, que no seamos como el burrito, que van como para donde ellos quieren, ¿no? Sigamos para Él, dice la palabra también, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y no le estamos echando la culpa todo el tiempo al diablo de las cosas que pasan, sino que sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios. Si nosotros tenemos el carácter de Cristo, vamos a poder hacer una efectiva guerra espiritual y en santidad, una real guerra espiritual. De lo contrario es un chiste. Y por eso muchas veces vemos que no pasa nada, que oramos y no pasa nada. Porque es necesario que nos humillemos delante de Dios, que roguemos y clamemos a Él su presencia primeramente, que eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Primero su presencia, primero su presencia. De pronto uno dice, no, pero no me salió bien esto, de pronto porque no estaba haciendo, entonces como... Claro, hay muchas causas por las que no le salen bien a uno las cosas. Primero, muchas veces estamos pagando consecuencias de cosas que hicimos, ¿sí? Segundo, todavía nos faltan cosas en la santidad, ¿cierto? Y tercero, muchas veces no tenemos esa actividad en la oración, porque por muchas causas, muchas razones, pero lo fundamental de todo eso es buscar al Señor en humildad, en amor, ¿sí? Que
Que cada una de esas cosas se vaya suavizando, que cada una de esas cosas que hay en nuestras vidas vayan siendo sometidas a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Amén. Entonces, teniendo esas dos características, dice Pablo, vamos nuevamente a nuestro versículo aquí 17, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces voy a leer el 15 nuevamente para que nos ubiquemos en todo lo que estamos hablando, ¿vale? Por esta causa, entonces Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, aquí hay tres cosas fundamentales dentro de este versículo, y es un agradecimiento de Pablo por la iglesia de ellos, por la iglesia a la que le está hablando acá. Hay también una intercesión de un hombre sabio y lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y esa intercesión es allá escuchada en el cielo, ¿no? Tremendamente, ¿no? Como las oraciones que hace nuestro pastor o que hace el equipo de intercesión. ¿Será que sí son escuchadas allá arriba? ¿Será que sí? Y lo vemos, lo sentimos, sabemos que la presencia del Señor está ahí en esas oraciones que se hacen. Entonces hay agradecimiento, hay intercesión y hay oración. Se hace memoria, dice aquí en la última parte de este versículo, dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto nos enseña también que nosotros debemos estar orando los unos por los otros fuertemente. Eso hace que entre nosotros se abunde más la unidad y ese espíritu de amor que debe estar dentro de nosotros. Y finalmente dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿quién nos va a dar estas cosas que vienen a continuación? El Padre, sí. Porque dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿sí?, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero estas dos cosas, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, van ligados al conocimiento de Él, ¿cierto? Porque vemos en Santiago acerca de la sabiduría, ¿verdad? Entonces vayamos un momentico a Santiago. En Santiago 3:13. No. Este lo habla en Santiago 1. Sí, en Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice el versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, Santiago, ¿sí lo tienen ya todos? Santiago está al final después de Hebreos. Pero entonces quiero hacerles quiero que miremos la parte en donde nos habla acerca de la sabiduría de lo alto y la sabiduría del mundo, para que entendamos que la sabiduría que Dios quiere es la que tiene el conocimiento de Él, la sabiduría que Dios nos da, ¿cierto? Entonces dice